En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos nuevamente la Santa Misa de Requiem por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, y lo hacemos también teniendo en cuenta una práctica que la Iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos y que no hay ningún documento que la contradiga, aunque podría haber alguna opinión teológica, no existe ningún documento en contra, que es la devoción a las benditas almas del purgatorio. ¿Quiénes son las benditas almas del purgatorio? Pues son nuestros fieles difuntos, aquellos que de alguna manera tenemos la certeza de que han muerto en gracia de Dios, pero no sabemos si todavía están purificándose de las penas consecuencia de sus pecados o si ya pueden gozar de la visión de Dios cara a cara. Y por tanto pedimos al Señor por su eterno descanso, porque les alivie de las llamas purificadoras del purgatorio y les lleve al lugar del refrigerio, de la luz y de la paz. Y por tanto, esta práctica, incluso que fue indulgenciada por el Papa León XIII en finales del siglo XIX, ha de ser para nosotros una obra de misericordia con nuestros difuntos. ¿Qué relación tenemos con ellos? Pues en virtud de la comunión de los santos hemos de tener una relación de caridad. Y es una relación recíproca, porque los difuntos, si han sido salvados por la misericordia de Dios, si están en el purgatorio, ya se han visto libres de las penas del infierno y por tanto se encuentran salvos y pueden pedir al Señor. De alguna manera están en una situación superior a la nuestra, puesto que ya han pasado el trance de la muerte, ya se han enfrentado al juicio divino, saben que un día verán a Dios cara a cara. Pero al mismo tiempo están en una situación también inferior, porque ya no pueden merecer, ya no pueden hacer nada por sí mismos, dependen de nosotros. Pero sí pueden pedir al Señor por nosotros, y de hecho piden. No conocen nuestras necesidades, no tienen esa visión como si los santos, pero pueden interceder pidiendo al Señor que ayuden a aquellas personas que en esta vida han querido tanto. Y con respecto a la devoción a las benditas almas del purgatorio, conviene también recordar la promesa de la Santísima Virgen, a quien llamamos Reina del Purgatorio en su advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen. Precisamente así se suele representar iconográficamente la Virgen Santísima, a veces rodeada de algún santo, San Francisco de Asís, el Arcángel San Miguel, sacando almas del purgatorio. ¿Y por qué se le llama Reina del Purgatorio? Precisamente conforme a una promesa que hizo Nuestra Señora, llamada el privilegio sabatino. En el año 1251, el 16 de julio, cuando se apareció a San Simón Stock, que era superior general de la orden carmelitana, y le entregó el santo escapulario, asegurándole su protección y especialmente para los moribundos y para aquellos que, usándolo,
pasarán de este mundo a la eternidad. En el sábado siguiente se verían librados de las penas del purgatorio. Aquellos que portaban el santo escapulario pertenecían a la orden del Monte Carmelo, a la orden carmelita. Pero el Papa Juan XXII, en el año 1320, tuvo una visión de Nuestra Señora en la cual le animaba a extender esta práctica y este privilegio a toda la Iglesia. Y desde entonces, así la Iglesia lo ha mantenido hasta nuestros días. Pero esto no puede suponer para nosotros entender el uso del escapulario como el de un amuleto mágico, milagroso, que de alguna manera, seamos como seamos, nos va a librar del infierno o del purgatorio. Precisamente porque el uso del escapulario conlleva unas condiciones. La primera es que ha de ser impuesto por un sacerdote, bendecido e impuesto por un sacerdote en la primera vez. Después lo vamos renovando porque se deteriora o se estropea o se pierde, pues no es necesario. Pero la primera vez ha de ser bendecido e impuesto por un sacerdote. Pero también porque hay tres condiciones para que este privilegio sabatino del primer sábado siguiente a la muerte verse libre de las penas del infierno, que es la coherencia de la propia vida. No tiene ningún sentido llevar el escapulario si no se lleva una vida conforme a lo que esto representa. El escapulario nos hace recordar que pertenecemos al Señor y de alguna manera a la Santísima Virgen, puesto que nos introduce en la familia carmelitana y, como se suele decir, el Carmelo es todo de María. Y así no podemos querer llevar algo que nos asocie a Nuestra Señora externamente y después una vida interior que sea contraria, que sea opuesta a lo que Nuestra Señora representa de fidelidad al Señor, de pureza, de entrega, de generosidad, de todas las virtudes que la Santísima Virgen pues ha vivido heroicamente y son para nosotros un referente y un modelo. Por lo tanto, la primera condición para recibir este privilegio sabatino, las benditas almas del purgatorio, es que hayan portado reverentemente el santo escapulario, no por llevarlo muy bordado o luciéndolo ahí en el pecho en la procesión de la Virgen del Carmen, pues ya vas a ir al cielo directamente, sino porque lo lleves con dignidad, teniendo una vida cristiana cabal. La segunda condición que exige esta práctica del santo escapulario y para recibir el privilegio sabatino es vivir una vida de castidad conforme al estado que uno tiene. Si uno es un religioso, un sacerdote, pues conforme a los votos o promesas que haya hecho, si es un soltero, célibe, si es un casado, etc. Es decir, la vida de castidad conforme al estado de vida que tiene. Y el tercer elemento o condición del santo escapulario es el de rezar, o bien el llamado oficio parvo de Nuestra Señora, que es el oficio de la Santísima Virgen, o bien rezar diariamente el Santo Rosario. La verdad que no es algo realmente extraordinario y que nos beneficia como sacramental de la Iglesia que es, para que nuestra vida cristiana sea ordenada conforme a la voluntad de Dios, con una influencia de Nuestra Señora, viviendo pues esa presencia de la Santísima Virgen en nuestro día a día y con ese propósito de mantener nuestra fidelidad. Las prácticas de los
que requieren los sacramentales siempre son una ayuda valiosa en nuestra fe. No nos dan la gracia divina, pero sí nos preparan, nos disponen para recibirla, nos mantienen libres de las asechanzas del maligno enemigo, protegiéndonos, amparándonos de los diabólicos incursos. Pues que tengamos devoción a las benditas almas del purgatorio, pensando que muy probablemente también un día nosotros nos veamos en ese estado de purificación y queremos que de alguna manera lo que nosotros hayamos hecho por los fieles difuntos en esta vida, un día lo hagan por nosotros, otros hermanos nuestros en la fe, familiares, amigos o cristianos que, devotos de las almas del purgatorio, ofrezcan oraciones y sufragios por nuestro eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.